¿Qué tal? El 25 de octubre de 1944, el famoso Carnegie Hall de Nueva York estaba totalmente lleno de gente. Más de 2.000 personas se quedaron afuera en la calle sin poder ingresar porque las entradas para el concierto se habían agotado 2 semanas antes. La artista que se presentaba aquella noche era una soprano de 76 años llamada Florence Foster Jenkins. Ella era una excéntrica cantante nacida en un pueblo de Pensilvania que se había hecho famosa de una manera extraordinaria por su falta de talento musical. Desde niña había soñado con ser cantante. Siendo adolescente, su padre, que era un médico muy adinerado, se rehusó a pagarle sus estudios en Europa como ella había querido desde pequeña. Desilusionada por eso, se escapa de su casa y se va a la ciudad de Filadelfia, donde comienza a trabajar como maestra de piano. Cuando muere su padre, con la herencia que él había dejado, ella a los 41 años decide dedicarse por entero a la pasión de su vida, el canto. Pronto se traslada a la ciudad de Nueva York, donde crea el Club de Verdi y se relaciona con los círculos más selectos de la sociedad neoyorquina. Se dice que mucha gente acudía a sus conciertos, probablemente más atraídos por la curiosidad de escuchar un canto desorejado al que algunos críticos habían denominado graznidos, y también por la exuberante puesta en escena que incluía el cambio frecuente de vestuario que ella misma diseñaba. Florence no tenía oído para la música, no lograba alcanzar el ritmo y no podía sostener una nota hasta el final. Sin embargo, ella se creía a sí misma una extraordinaria cantante. Llegó a compararse con 2 de las sopranos más famosas de aquel momento. Es interesante que grabó discos que se vendieron muy bien. Cada año presentaba un concierto para gente muy selecta en el Hotel Ritz-Carlton de Nueva York. El esposo pagaba a los periodistas para que escribieran reseñas positivas, lo que alimentaba la autoestima de Lady Florence, como le gustaba ser llamada. Pero aquella noche, del 25 de octubre de 1944, cuando se suponía había alcanzado la cima de su carrera al presentarse en el Carnegie Hall, todo se desplomó, porque el público que abarrotaba las instalaciones decidió no continuar con la farsa, y las críticas fueron muy ruidosas. El semanario Newsweek escribió sobre ese concierto: aullidos de risa ahogaron los esfuerzos celestiales de Madame Jenkins. Lo que alguna vez fueron sonrisas reprimidas en el Hotel Ritz, en el que actuaba anualmente, se transformaron en rugidos descarados en el Carnegie. Un mes después, Florence Foster Jenkins fallecía a la edad de 76 años. Hay quienes creen que la severidad de las críticas aceleraron la partida de este mundo. En algún momento de su vida, ella habría dicho: la gente podrá decir que no sé cantar, pero nunca podrán decir que no canté. Cuento esta historia por 2 razones. La primera de ellas es porque yo mismo estoy experimentando el síndrome del impostor. Ya sabe, aquella vocecita que le va diciendo a uno: no estás preparado, no estás listo, este no es tu lugar, no es donde debes estar. Pero la segunda razón por la que cuento la historia es porque creo que alguien tiene que hacer el rol del crítico de arte del Newsweek, como aquella noche en el Carnegie Hall. Alguien tiene que dejar de ser políticamente correcto para señalar algunos aspectos en los que tenemos que crecer. Yo soy parte de aquel grupo de algo más de 70 personas que nos reunimos en Santa Cruz de la Sierra el año 1992, en lo que durante la etapa de convocatoria se llamó el primer encuentro iberoamericano de comunicadores cristianos, donde nació COICOM. Claro, y si tenemos que hacer una evaluación de qué pasó con la comunicación cristiana desde entonces hasta ahora, 28 años, seguramente tendríamos que decir que en términos numéricos hemos crecido. Hay mayor cantidad de emisoras de radio,
hay mayor cantidad de canales de televisión, mayor cantidad de periódicos, revistas, en fin, ¿verdad? Si analizamos acceso a la tecnología, también tendríamos que decir que hoy tenemos mayor acceso a recursos que están al alcance de la mano y que nos permiten llegar de manera insospechada y a un relativamente bajo costo a cualquier parte del mundo. Pero si lo que vamos a analizar son nuestros contenidos, y si somos francos, probablemente tengamos que admitir que estamos con las mismas precariedades de hace muchos años. Y por eso es importante que hablemos francamente de estas cosas. Por eso es importante que salgamos un poco de la burbuja y dejar de escuchar solo los cantos de sirenas risueños que nos dicen las cosas que queremos escuchar, para evaluar si desde el punto de vista estrictamente comunicacional estamos manejando de la mejor manera los medios que Dios ha puesto en nuestras manos y si somos efectivos con ellos para alcanzar a las personas como es nuestro deseo. Un primer elemento que me gustaría señalar es que necesitamos volver a los principios del proceso básico de comunicación. Todos nosotros conocemos aquel esquema antiguo del proceso básico de comunicación que está totalmente vigente en términos del análisis de los elementos, ¿verdad? Donde hay un emisor, donde hay un medio por el cual va un mensaje para llegar a un público que antiguamente le llamábamos receptor, pero que en teoría moderna de comunicación se le dice perceptor. Hay una retroalimentación y hay unos ruidos que evitar. Tenemos que volver a esto. Esto tiene que convertirse en nuestro esquema mental de análisis de lo que estamos haciendo. Y de hecho, a mí me llama la atención cuando muchos siguen creyendo que el público al que nos dirigimos es receptor. No es receptor, es perceptor. La gente no recibe las cosas tal como se las damos. Las percibe de acuerdo a su nivel de educación, a su nivel socioeconómico, a sus experiencias en la vida, a su trasfondo cultural, trasfondo social, trasfondo familiar, en fin, una serie de factores que están detrás, que los psicólogos llaman bagaje, que afecta su percepción del mundo exterior. Desde el punto de vista del proceso de comunicación, todos los elementos son importantes y debemos considerar todos, ¿verdad? Porque si no, no hay proceso de comunicación. Pero desde el punto de vista de la planificación del proceso de comunicación, el elemento más importante es el perceptor, es el público. Es a partir de quién es mi público que yo me preparo para comunicar, escojo el mejor medio para llegar a esa persona, elaboro un mensaje que pueda ser comprendido por esa persona, me aseguro de tener los canales de retroalimentación que me permitan ajustar mi comunicación y ser efectivo, y también evitar los ruidos comunicacionales que sean evitables en esos niveles de procesos de comunicación. Tenemos que llegar a ello, tenemos que volver a ese concepto, ¿verdad? Y tenemos que entender que el público no es pasivo, que el público es activo, percibe las cosas, no las recibe de manera acrítica, sino que tiene valoraciones que hacer, que tiene ponderaciones que hacer, que tiene filtros que vienen de sus propias experiencias, ¿verdad? Necesitamos volver a considerar el proceso básico de comunicación. Pero en segundo lugar, también tenemos que conocer quién es nuestro público. En términos generales, las personas han cambiado, este mundo ha cambiado, la gente ha cambiado. En este momento estamos viviendo un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Por tanto, las expectativas de las personas, los intereses, su mirada hacia el futuro cambia. Y tenemos que aprender a conocer, bueno, ¿quién es esta persona ahora en este nuevo mundo que nos toca vivir? Pero también en términos específicos,
Cada grupo etario tiene, por hablar metafóricamente, un sistema operativo diferente. Y hoy tenemos el desafío de hablar no solo a nuestra generación y no solo de una generación a otra, sino de vivir en un mundo multigeneracional, donde tenemos que aprender a comunicarnos con diferentes generaciones, con diferentes realidades, diferentes maneras de ver el mundo exterior, ¿verdad?, que cohabitan simultáneamente. Pero por el otro lado, en términos de su nivel de necesidad espiritual, también cada persona es diferente. En la década de 1960, un señor llamado James Engel, experto en marketing, escribió un libro con un colega suyo en el que expuso una escala con diferentes niveles donde estaban las personas, para tratar de enseñar que no a todos se le puede vender de la misma manera, que depende del nivel de expectativa que tiene y de necesidad para ser acertado en la aproximación que se hace. Tenemos que conocer, cada medio tiene una naturaleza distinta. Por tanto, la manera de usar el medio será distinta. Y no estoy hablando acá de diluir el contenido, pero de ser efectivos en la utilización del medio. En cuarto lugar, necesitamos recordar una vez más que tenemos que preparar contenidos de acuerdo a cuál es nuestro público objetivo y cuál es el medio que estamos utilizando. En una ocasión me encontraba yo en un evento cristiano donde me habían invitado justamente para enseñar acerca de comunicación, y entre la información que se difundía por allí me entregaron un folleto de una organización cristiana que trabajaba en alfabetización. Era una publicidad que decía más o menos así: si no sabes leer y escribir, llegó tu oportunidad. Ahora puedes aprender a leer y escribir en los cursos que ofrece tal organización, en tal lugar, tales días, a tal horario y a tal precio. Había un desconocimiento total de cuál era el público al que estaban dirigidos. ¿Cómo podía una persona analfabeta leer un flyer, un volante publicitario impreso con ese texto, verdad? Acostumbrados a hacer las cosas sin planificación, lo lanzaron. Entonces, me temo que muchas veces cometemos el mismo error. El ejemplo, por cierto, es extremo y usted me dirá, bueno, ¿estás hablando de un caso? No, no estoy hablando de un caso. Estoy hablando de que muchas veces no estamos tomando en cuenta estos factores que el propio Señor Jesucristo tomó en cuenta. Y acá no se trata de diluir mensajes como muchas veces se acusa. Vuelva a revisar los procesos de comunicación que tuvo el Señor Jesucristo con diferentes personas. Con Nicodemo planteó las cosas de una manera. ¿Por qué? Porque Nicodemo era un hombre experto en las Escrituras, un profesional de la religión, pero que ya había tomado una decisión. Quería tener un encuentro personal con Jesús, por eso vino aún de noche. Cuando vemos el encuentro de Jesús con el joven rico, la aproximación es totalmente diferente. Ante la pregunta del joven rico, el Señor le habla utilizando el lenguaje de negocios que era propio de este joven. Era un hombre de negocios. Entonces le dice, hagamos negocio. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y el mensaje fue muy claro. El joven lo entendió. Tomó su decisión, que desde nuestra perspectiva podemos juzgar como errada, pero tuvo la oportunidad de tomar su decisión. Y Jesús lo miró y lo amó y lo dejó irse habiendo tomado su decisión. Pero también tendríamos que considerar el encuentro, entre otros, ¿verdad? El encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Esta era una mujer que no quería saber absolutamente nada de religión. Él estaba sediento junto al pozo y ella viene por agua al pozo. Y entonces él establece un proceso de comunicación a partir de lo que en teoría de comunicación llamamos el campo común de experiencia, aquello que nos une. No le plantea un discurso religioso, solo le pide agua. Y a partir del diálogo sobre el agua
y las objeciones que se plantean, en las cuales él no se queda a discutir una por una, es que va avanzando y cada vez hablando de una manera más profunda hasta el punto que ella dice, dame de beber. Y aún en ese momento, la confrontación que el Señor Jesús hace es altamente positiva. Bien has dicho, me encanta tu sinceridad, ¿verdad? Así que volvamos a esto, volvamos a evaluar cómo el Señor Jesucristo conocía a su público, sabía qué medio utilizar, adecuaba el contenido de su mensaje, no la esencia, porque la esencia era la misma, ¿verdad? Pero adecuaba el lenguaje de cómo comunicar para un público diferente. Hace algún tiempo leí la publicación en Facebook de una persona conocida, cristiana, que decía algo así como, en el mundo hay 7,000 religiones, pero solo hay un camino para la vida eterna, Jesucristo. Yo me pregunto, ¿es verdad? Desde luego, es absolutamente cierto. Pero la siguiente pregunta es, ¿cuántas personas se levantaron esta mañana preguntándose cuál es el camino para ir al cielo? Me temo que no muchas, pero me temo que muchas personas se levantaron esta mañana preguntándose cómo hago para salvar mi hogar, cómo hago para resolver la crisis, qué hago ahora que me quedé sin trabajo, cómo enfrento esta situación. Me gusta aquella historia del grafiti que apareció en una pared. Cristo es la respuesta. Al día siguiente apareció un letrero más abajo que decía, ¿y cuál era la pregunta? Desde luego, Cristo es la respuesta para todas las preguntas, pero es nuestra tarea discernir cuál es la pregunta que la gente se está haciendo hoy en día, que es diferente a la pregunta que se hacían en la década de los 60, de los 70, de los 80, de los 90. ¿Sabe qué? Que es diferente a la pregunta que se hacían en las 2 primeras décadas de este siglo XXI. Cristo es la respuesta a todas las preguntas. Pero ¿cuál es la pregunta que la gente se está haciendo hoy? El célebre poeta uruguayo Benedetti dijo, cuando nos aprendimos todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Me temo que eso nos pasó. Hoy en día, nuestros contenidos, muchos de ellos, están respondiendo a preguntas que ya nadie hace. Pero en quinto lugar, tenemos que recordar el concepto de proceso. No sé quién nos metió la idea que comunicación o evangelización es un acto. No es un acto, no es un hecho, es un proceso. El Señor Jesús habló de esto en la denominada parábola del sembrador. Siempre me he preguntado por qué se llama la parábola del sembrador, porque del sembrador solo dice salió a sembrar. En realidad no habla del sembrador, habla de los terrenos y su preparación para recibir a la semilla. Un hombre de campo un día me dijo, Napoleón, ¿y te has dado cuenta que en el fondo el terreno era igual de fértil? Lo que le faltaba era más trabajo para llegar al cuarto terreno, donde estaba abierto y listo, terreno fértil para la semilla que fue sembrada, ¿verdad? Eso nos habla de proceso, eso nos habla de proceso. En esa misma historia del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, cuando la mujer deja el cántaro y se va al pueblo, ¿verdad? Los discípulos que habían ido a traer comida le ofrecen al Señor. Le dicen, Señor, ¿por qué no te sirves? Él dice, no, gracias, no me voy a servir. Y ellos comienzan a preguntarse, bueno, ¿por qué no quería comer? Y Él les dice algo. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Y yo les voy a decir algo. Levanten la mirada, levanten los ojos. ¿Por qué les dijo que levanten la mirada, que levanten los ojos? ¿Sabes por qué? Porque ellos estaban agachados, porque estaban mirando para abajo. ¿Y qué estaban mirando? Su propio esfuerzo. Porque claro, van a traer comida y bebida, se la traen y él no quiere comer. Y entonces ellos se quedan murmurando el esfuerzo. ¿Quién le trajo de comer? ¿La mujer le trajo de comer? Y ella dice, sí, dejen de mirar su propio esfuerzo y levanten la mirada y vean los campos que están blancos, listos para la cosecha.
Para terminar, quiero animarle a volver a las Escrituras para aprender del Jesucristo comunicador. Él entendió el proceso de comunicación. Él encarnó todo el proceso de comunicación. Conoció a su público, adecuó las palabras de su mensaje para cada público. Trató de eliminar las barreras comunicacionales, no enfrascándose en discusiones innecesarias, ¿verdad? Y terminó dándonos la gran comisión en el Evangelio de Juan diciendo, así como el Padre me envió, así yo los envío. Decía John Stott, este es el texto de la gran comisión menos conocido porque es el más difícil de cumplir. Ir como Jesús vino. Somos comunicadores. Vamos a comunicar como Jesús comunicó. Muchísimas gracias.